Para esta casa, para nosotros como pastores con Fran es un privilegio, una bendición, un honor poder presentarlo a él. Le pregunté, aquí está ahora de visita, ¿quién le predicó? Yo me acerqué y le digo, ¿cuánto tiempo le predicaste a este varón? Me dice, 14 años más o menos. Hueso duro de roer era el muchachito, ¿no? 14 años predicándole, hablándole del Señor hasta que se rindió al Señor. Y nada, y Dios lo cruzó en nuestro camino, es una bendición. Yo pensaba algunas cosas. Pablo dice a los Corintios que él plantó, Apolos regó, pero el crecimiento en definitiva lo da Dios. Y eso es lo glorioso. Y hay muchos atributos para resaltar en él, como en cada uno de ustedes. Pero uno de los que yo pensaba hoy en la mañana es que una de las pocas personas, y eso a mí por lo menos me alienta a predicar el Evangelio, de que en él, cuando se entregó, se entregó. Demoró 14 años, es cierto, pero cuando se entregó, se entregó. Un tipo que puso la mano en el arado y hasta hoy, gracias al Señor, contra viento y marea, no ha mirado atrás. Y que esté aquí en este lugar predicando en un ratito es una de las mayores bendiciones y victorias para él y para nosotros también. Sin más, hermano Alejandro Martín Huber, bienvenido. A este altar y a este púlpito. Es peor eso, es peor. Pero bueno, evidentemente que, y es lindo esto, que nos alegremos cuando alguien, sobre todo de la casa, comparte y por primera vez. Oramos por él. Allí está su esposa en primera fila, amigos que han venido a escucharle. Qué bendición. Señor, queremos darte gracias. Gracias porque tu obra en la cruz no fue, no es y no ha sido en vano, Señor, para todo aquel que en ti ha creído. Gracias, Señor. Somos producto de tu amor y tu obra y tu muerte y resurrección, y tu sangre en la cruz. Gracias por la vida de este varón, Señor, por su testimonio, por su fidelidad, por su perseverancia, por creerte a ti, Señor, más allá de sus miedos, sus limitaciones personales, te ha creído y te cree. Señor, oramos para que una unción fresca de tu Espíritu hoy venga sobre el aceite fresco, Señor. No solo lo que comparta, Señor, sino lo que imparta a través de su vida. Señor, atrape y bendiga nuestras vidas. Gracias por él, gracias por su familia, gracias por el varón que por 14 años le habló. Gracias, Señor. Gracias, 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 Señor. Te damos toda la gloria y la encomendamos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Parece que metió un gol, che, tanto aplauden. Qué bárbaro. Bueno, ya todos conocen que soy Alejandro, mi esposa en la primera fila. Bueno, quiero, así como estamos, que todos pongan su manito derecha en su corazón. Quiero orar primeramente por este tiempo. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, oro, Señor, en esta hora, Señor, por cada corazón, Señor, que vos vas a impartir, Señor. Usa, Señor, mi vida, Señor, para hacer, Señor, de bendición, Señor, para alinear tus propósitos, Señor, para que cada, Señor, necesidad, Señor, cada dificultad, Señor, cada situación, Señor, puedan entender que vos estás en el propósito, Señor. Que tu palabra, Señor, no es engañosa, es fiel.
es verdadera, Señor. Te doy gracias, Padre. Oro, Señor, y ato todo espíritu inmundo, Señor. Ato al hombre fuerte, Señor, que viene a tomar el dominio, Señor, de nuestras mentes, Señor. Oro, Señor, por todo espíritu de distracción, Señor. Por toda, Señor, situación, Señor, que se cruce por nuestras mentes, Señor. Las ato y la echo al abismo, Señor, a lo profundo del mar. Gracias, Señor. Amén, 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 amén. Ahora sí se me arma el lío, un montón de cosas acá. Yo armo motores, gente. Soy mecánico y armo motores. Amén. Bueno, chicos. Eso sí, no me abandonen del todo porque quedo solo. Estamos. No, gracias. Bueno, aquí estamos. Estamos y yo estoy para avergonzar a ese Satanás que ha tenido mi vida por mucho tiempo y todas esas situaciones que he pasado y es parte de la prédica son para avergonzarlo. Yo estoy acá no porque tengo elocuencia, no porque sé mucho de la Biblia, sino porque tengo la autoridad para enfrentar esas situaciones. Amén. Bueno, sin ir más lejos, vamos a empezar. A ver, yo les había pedido a los chicos el Salmo 139, 16. Amén. Amén. Está todo sensible, acá tocáis, todo hace ruido. Amén. Bueno. El propósito de esta palabra y la dirección de esta palabra es establecer el plan de Dios para nuestras vidas. Y qué más que hacerlo con mi testimonio, ¿no? Y con su palabra. Así que mientras que ya empieza a sonar música, amén. ¿Está el texto? Sí, amén. Bueno, dice la palabra en Salmo 139, 16, Salmo de David, escrito por él. Dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaba escrita todas las cosas, que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Amén. Qué lindo es este salmo entero, que me gustaría que lo marquen, 139, leerlo todo. Tiene mucho contenido para nuestras vidas. Pero la idea es establecer que Dios, nuestro Padre Celestial, Él nos ha creado con un propósito. Él nos conoce según su palabra desde antes de la creación, desde el vientre de nuestra madre, desde antes, desde siempre. Y eso es lo que quiero poner como ancla de esto, ¿no? Que Dios tiene un plan con nuestras vidas. Amén. Otro ejemplo que lo vamos a ver para establecer esto, en Jeremías 1:4. Amén. Ahí vamos. Bueno, vino a mí palabra de Jehová, vino pues palabra de Jehová, ya me 1:4, ahí vamos. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, amén. Antes que te formase en el vientre te conocí y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Amén. Miren, si Dios no tenía un plan desde muy principio de la vida de Jeremías, de David, que vemos un hombre que conoce la Biblia más que yo seguro, sabe que un hombre que tuvo muchas caídas, muchas dificultades, un proceso y una dirección muy
muy equívoca, pero sin embargo tenía un corazón conforme al de Dios. Amén. Y bueno, yo quiero establecer esto y me voy a bajar abajo porque de acá teníamos el pizarrón, pero no tenemos virome, todo mal. Así que bueno, permiso. Quiero hacer un dibujito acá. A ver. Amén. Esta no anda. Vamos a ver. Amén. Se nota que no fui a la escuela, ¿no? Amén. Ahí sí se alcanza a ver. Puse plan y me olvidé la N. Plan de Dios. Vamos a borrar todo de vuelta porque arrancamos mal acá. Plan de Dios, flechita hacia arriba, Dios aquí con nosotros. Y quiero, parte de esto es establecer lo que viví en mi vida. Quiero usar mi vida como ejemplo de ese caminar con Jesús, ¿no? Vamos largo con todo lo que estoy pensando. Pero quiero establecer un vínculo con ustedes, porque ustedes no me conocen, yo no los conozco, algunos sí, otros no, pero quiero reflexionar un poco sobre mi vida, de mi niñez. Quiero expresar algo en esto. Y nada, mi vida desde chico, desde mi niñez, una vida, digamos, triste, una vida vacía, pero lo más importante de lo que quiero expresar es esa vida, pero lejos de Dios. Amén. Como les decía, mi niñez fue complicada, traumática. Vengo de un hogar con padres alcohólicos, con una raíz muy fea. Mi madre y mi padre, por ejemplo, son primos. Arrancamos bien desautorizados de la palabra de Dios, ¿no? Pero ese tiempo que Dios estaba preparando era para formar algo. Él conocía el propósito, yo no. Bueno, niñez complicada, excluido. Si ahora me cuesta, imagínense, tímido, con carencias, mis padres separados, y mi vida la formé en un ambiente de amargura, de tristeza, una vida formada en apariencias. Y bueno, a medida que fui creciendo fue empeorando, porque todas esas situaciones fueron formando mi carácter duro, el carácter egoísta, un carácter fuera totalmente de lo que Dios quiere, ¿no? Y así arrancó mi vida. No tengo estudio prácticamente, fui a 5 escuelas distintas por causa de esa situación, ¿no? 5 escuelas distintas, tuve 2 años internado en un hogar
Y eso fue entristeciendo y endureciendo más mi vida, ¿no? Más adelante, una juventud basada en la apariencia, una juventud queriendo tomar una identidad que no tenía, queriendo tomar una autoridad que la logré tomar, pero con mis fuerzas. La verdad que Dios siempre estuvo, lo único que yo no lo sabía. Por gracia de Dios tuve la capacidad para aprender un oficio. Mi oficio es mecánico. Pero todo eso seguía sin llenar lo que Dios quería, ¿no? Más adelante formé lo que yo quería, mi familia perfecta. Pude prosperar económicamente, pude tener una estima basada en mi inmadurez, en mi mala formación. Y así arranqué, ¿no? a alejarme de Dios. Y Dios siempre estuvo, pero yo empecé lentamente a desviarme. Crecí ya grande. Me volví una persona enferma, se podría decir, no porque tengo vicios, nunca tomé, fumé por nada, por cosas de chico. No tengo vicios, creía no tener ni una faltante, ¿no? Pero me fui alejando del plan de Dios que Él tenía para mi vida. Formé raíces de amargura, las llevé a lo que tenía como hogar. Tengo 3 hijos. Mi vida siempre fue basada en el esfuerzo, en mi capacidad. Yo logré tomar una capacidad en mi trabajo y creía que eso era todo. La estrategia de Satanás cuando nosotros nos vamos corriendo es mostrarnos que sí podemos sin Dios. Y sí podemos sin Dios, pero no tenemos frutos. Vamos formando una vida vacía y como todo lo que Satanás hace, como todo lo que Satanás tiene como herramienta, es permitirte que vos logres tus metas, pero en un momento Él las usa para derribarte, ¿no? Para traerte un desastre. Y bueno, así siguió mi vida, basada en el trabajo, basada en el egoísmo, basada en una realidad ficticia. Yo la verdad que me volví una persona, no digo mala porque siempre fui, creo, de ayudar y estar, pero siempre negociando, siempre teniendo un doble sentido, ¿no? Y como todo lo que uno veía bueno, me esforcé demasiado en mi trabajo, abandoné otras cosas y empecé a cumplir el plan, pero no de Dios. El plan que tenía Satanás preparado para mi vida, que era destruirme, que era verme arruinado, que era verme perdido. Pero mi vida siguió en ese camino alejándome. Y me alejé. Me fui alejando cada vez más. Pero bueno, como José Luis decía, 14 años, imagínense que el que me predicó a mí me conocía desde allá abajo.
desde lo malo. Pero si hay algo que nunca perdió fue la esperanza de ver una transformación. Y siempre me animó, pero también siempre vio que estaba muy alejado de Dios, que tenía una falencia terrible, me llené de falta de perdón, me llené de no digo maldad, pero de un corazón malo. Pero ese tiempo se fue acortando y en un momento me vi con trabajo, con negocios prósperos, funcionando, pero con una familia que creía que estaba ordenada, pero nada era lo que yo pensaba, sino era lo que yo quería, fue lo que yo preparé. Yo solo hice todo eso. En un momento de mi vida empezaron a haber necesidades en mí, necesidades en mi corazón, vacío. Me llené de tanta amargura que los que me conocen saben que era una persona amargada, enojada, y había algo que había logrado que era tener cosas. Yo tenía poder de hacer, o sea que no me importaba lo que más me venían a dar un consejo, era yo. Yo podía, así que los consejos estaban de más. Pero en un momento ese vacío fue aumentando y empezaron a pasar situaciones en mi vida en las cuales fueron corriéndome quizás más del plan de Dios, pero a la vez arrimándome, ¿no? En un momento me vi con mi madre internada, mi padre había fallecido, mi abuelo había fallecido, y empecé a perder el sentido, ¿no? Y el valor que tenía, ¿no? Mi vida había sido muy pequeño. Mi vida ya empezó a colapsar, como quien diría. En un momento, negocio, trabajo, mi familia, lo que tenía como hogar, empezó a fracasar. No voy a dar detalles de eso por una cuestión de no herir susceptibilidades, ¿no? Pero me empecé a encontrar sin nada. Y ese fue un tiempo duro para mí. Y hacía mucho tiempo que yo venía con pensamientos de muerte. Empecé a perder el valor de la vida, ¿no? Dios creador, Dios que nos da un propósito. Pero empecé a alejarme cada vez más. Y si hay algo que quiere Satanás es tenerte sometido a tus limitaciones, a tus equivocaciones. Yo vivía una vida equivocada, pero él me lo hacía ver todo el tiempo que era una vida equivocada. Y en un momento totalmente mal, no dormía, no tomaba 2 pastillas de Clonazepam por día para intentar dormir, mi cabeza no paraba. Y ese momento fue donde Dios empezó a buscarme, ¿no? Un tiempo duro, un tiempo de amargura, de tristeza, pero un tiempo preparado. Dios había preparado eso. Él dice que nos conoce desde antes de la creación, me conocía. Él dice que tenía un plan con mi vida también. Él lo sabía, yo no. Y en un momento, en ese colapso, tuve sinceramente pensamientos de muerte,
Y un día estaba tan derrotado que tuve el pensamiento de no vivir más, de quitarme la vida, ¿no? Ese fue el tiempo donde Dios me buscó, me llamó, me trajo una convicción, y en mi vida pasó un flash de muchísimas situaciones. Y en ese momento empecé a reflexionar todo lo que había hecho, ¿no? Muchas situaciones en las cuales yo había sido parte, era el personaje. Y empecé a hacer cuentas que yo nunca, sinceramente, y hasta el día de hoy, todo lo que me propuse hacer lo hice. No tengo limitaciones. De capacidades sí, pero limitaciones de mi voluntad, estoy acá. Si fuera por mí estaría. Pero en ese momento tuve una convicción fuerte y bueno, siempre alguno que nos ha predicado y nos ha direccionado, vino una convicción. Digo, lo único que yo no hice fue probar a Dios. Digo, si hay algo más en la vida que valga la pena, es Dios. Bueno, y en esa falta de todo, porque la verdad que tenía falta de todo, dije no, Dios me dio una oportunidad. Yo la verdad que no le di una oportunidad, pero Él me dio esa convicción y dije, bueno, si realmente hay un Dios y existe, quiero saber de qué se trata. Y un tiempo duro, un tiempo donde estaba pasando por una separación, negocios que ya no funcionaban, mentira, era todo mal. Bueno, llegó Cristo a mi vida. Un buen día, con esa necesidad, busqué a una persona que sabe quién es y me dijo, no hay mucho que yo pueda hacer, dice, pero hay alguien que sí puede hacer algo por vos. Y bueno, fue ese tiempo donde hice una oración de fe, y ahí es donde quiero entrar a lo verdadero de lo que quiero compartir con ustedes, ¿no? Esto, como dije, quiero establecer un vínculo, que conozcan de dónde vengo y algún día van a saber a dónde voy también. Acepté a Cristo y empecé ese caminar. Yo siempre veo muchas personas, gente que por ahí hace una oración de fe, pero no tiene una idea de lo que conlleva aceptar a Cristo de verdad, de pese a las circunstancias, tener un ancla, ¿no? Tener a Jesús. Y ahí es donde quiero basar, donde quiero establecer lo que quiero compartir con ustedes. Mi vida pasada, pero vino Jesús y Él tiene un regalo maravilloso que es la salvación. Creo que todos entendemos lo que es la salvación, pero junto con la salvación viene un regalo aún mayor, que es meternos al plan de Dios. Y ahí es donde los cristianos me meto en esa bolsa, ¿no? No tenemos quizás el entendimiento completo de lo que es vivir una vida en Cristo. Y bueno, ahí estaba la misma cantidad de problemas,
pero Jesús en mi vida. Yo seguí creyendo en ese tiempo que Jesús podía hacer cosas en mi vida, que podía ordenar situaciones que habían sido desordenadas, pero Dios, como volvemos, tenía un plan. Ese tiempo, y quiero compartirles un texto que está en Juan 3:3, que habla de un tal Nicodemo. No sé si lo pueden poner. No, Jeremías. Este Nicodemo era un jefe, un principal de la sinagoga, una persona que tenía la Biblia conocida de punta a punta, pero tenía una necesidad, que era conocer a ese Jesús, evidentemente, ¿no? No sé si pudieron el texto de Juan 3:3, si lo pueden buscar, van a ser más rápido que yo, seguro. Amén. Y Jesús le dice a Nicodemo, ahí estamos, ahí vamos, gracias. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo que si no, te digo que el que no nace, que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Eso a mí me llamó mucho la atención porque más en el relato, en todo el texto, Jesús le dice, tenés que nacer de nuevo. Él le contesta, ¿y qué tengo que hacer para nacer de nuevo? ¿Que me voy a meter al vientre de mi madre? No lo podía comprender, porque el nuevo nacimiento era la muerte. Para alguien nacer de nuevo tiene que no estar, vamos a poner esa palabra. Y como les decía, no podía comprender lo que Jesús le estaba diciendo, como quizá muchos de nosotros no podemos entender qué es lo que Jesús quiere para nuestras vidas, ¿no? Pero él dice, ¿cómo hago? ¿Tengo que meterme al vientre de mi madre y nacer de nuevo? Jesús le hablaba de otra cosa. Él tenía que morir a todo eso viejo y aceptar a Jesús y el plan de Jesús. Él tenía un sentir en su corazón, evidentemente, de querer eso que Jesús tenía, pero no quizás podía soltar todo lo que había aprendido, ¿no? Creo que eso es lo más complicado del cristiano, ¿no? De desaprender de nuestro nuevo caminar, desaprender toda esa vida pasada. Yo, como les contaba, mi experiencia de vida y lo que yo había formado como un estilo de vida que estaba lejos de Dios, pero tenía que ser transformado. Y ahí es donde entiendo, ¿no? Dios nos da la salvación, Jesús nos da la salvación, y con ese regalo viene el plan de Dios. Y yo llegué a los 37 años a Cristo. Imagínense, con todo lo que le conté, sin otras tantas cosas, ¿cómo Dios me puede meter en el propósito? Si realmente uno no muere y no hace vuelta, ¿cómo puede meternos en el plan? Y algo aún mayor, ¿cómo nos metería en el plan? ¿Cómo haría? Nacer de nuevo, a Nicodemo le dijo que no. Y desde acá, desde esa naturaleza del mundo, digamos, esa naturaleza caída en mi vida, por lo menos, Él no me va a llevar al plan. Yo no estaba preparado, no nos lleva a todos, no es que a mí.
no nos va a llevar nunca al plan. Al menos que moramos y hayamos muerto y nazcamos de nuevo. Ya dije mal una palabra, me parece. Entonces, Jesús con su amor y Dios con ese plan, Él nos traza una línea acá. Eso, si lo que les conté parecía salido de una película quizá, o quizá muchos han vivido una vida como yo, con padres alcohólicos, con engaño, con separación, con enfermedad, con muertes en el medio. Pero Jesús Dios tiene un plan, y Jesús es la puerta a la salvación y al plan. La única manera que tiene Jesús es usar, y ahí es donde quiero basarnos los que estoy compartiendo con ustedes. Todas esas situaciones que yo le dije, 37 años de una vida lejos de Dios. Llegué a Jesús, Jesús me regala la vida eterna, porque es un regalo, yo no hice nada para merecer eso, al contrario. Pero con esa salvación nos da ese plan, y Él nos quiere preparar para ese plan. Y muchos de nosotros que pasamos situaciones donde tenemos falta de perdón, como dije, egoísmo, maldad, Él tiene que procesar nuestras vidas. Nosotros en esa línea, cristiano promedio hablo, le echamos la culpa a Satanás. Yo ahora, desde que estoy en la iglesia, estoy peor, no veo respuesta. Dios me promete que si yo oro, está hecho, es una realidad. Pero para que nosotros tengamos esa autoridad, tenemos que pasar por la cruz. Y ese es lo más costoso, ¿no? Y bueno, ahí quiero compartir un poco de ese testimonio malo, pero ahora lo que Jesús empezó a hacer y hace con nuestras vidas y con todos nosotros, ¿no? Llegué a Jesús, busqué un lugar donde congregarme. Miren, hermanos, yo cuando fui la primera vez a una iglesia, yo fui con una necesidad terrible, pero yo me levantaba mi cabeza y decía, si yo estoy mal, esto está todo peor. No entraba yo en levantar las manos, orar. Para mí eso era, me parece que estoy en el lugar equivocado, pero Dios fue moldeando mi carácter. Hoy hablaba con Roxana y digo, yo cuando fui a la iglesia por primera vez, las primeras veces, yo era una máquina de juzgar. No entraba a ningún lado, yo no me veía en ningún lado, no, imposible. Pero el Espíritu Santo, que es ese regalo que viene junto con la salvación, había venido a mi vida y estaba obrando. Un tiempo lindo, un tiempo con mucha necesidad, pero Él empezó a formar mi carácter. Contaba a Roxana, yo cuando fui primeras veces, ya me veía que no iba a entrar. Y bueno, cerraba los ojos, levantaba mi mano y Dios empezó a trabajar en mi vida. Y cuando quise acordarme, empezó a direccionarme. Empezó a usar mi vida para bendecir a personas. Empezó a
a transformar eso malo que estaba en mi vida. Pero yo no me quiero quedar acá con mi testimonio solo, y busqué un personaje de la Biblia, un tal Pedro, y me vi reflejado totalmente, ¿no?, con la vida de Pedro, porque él fue llamado. Si me pueden poner el texto de Mateo 4:18. Amén. Mateo 4:18. Acá no es que conozca mucho la Biblia, pero Jesús, cuando lo llama a Pedro, acaba de salir de ser procesado. Fue llevado al desierto por el Espíritu, dice la palabra. Ayunó 40 días. Fue tentado. Satanás lo tentó. Y ese fue el principio del ministerio de Jesús. Y al primero que llama, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y esto, la verdad que en estos días que repasé un poco esta historia, no que no la conocía, sino que la profundicé, me di cuenta muchas cosas. Primeramente, Jesús, cuando nos llama, siempre llama a gente ocupada. Eran pescadores, estaban pescando, ¿no? Y Pedro, en su humanidad caída, no sé qué edad tenía Pedro, la verdad que no averigüé en ese tiempo qué edad tenía, pero era pescador. Yo hago una pregunta, ¿no? Yo estoy en mi ámbito de trabajo y viene una persona, en este caso era Jesús, no era cualquier persona, y te dice, seguime. O una de dos, no querés trabajar más, o realmente estás tan vacío como estaba yo, que cuando Jesús me llama, sí, Señor, acá estoy. Y mi vida empezó a tomar un giro. Fui como Pedro llamado. Como Pedro sin entender nada. Un poco más adelante, ese caminar de Pedro ya siguiendo a Jesús, en Lucas 5:10. Amén. Dios empieza a direccionarlo, ¿no? Y Dios, como lo hizo conmigo y creo que lo hace con todos nosotros, nos da una promesa. En este caso, en Lucas 5, y asimismo de Jacobo, Juan, bueno, ahí habla de medio lo mismo que lo primero, ¿no? El llamado, pero vamos a leer todo porque si no vamos a quedarnos. Pero bueno, en resumido, lo mismo. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Miren si no tenía promesas. Como lo hizo con mi vida, como lo hizo, con la vida de Pedro, lo hizo con mi vida. Empecé a recibir promesas que no las podía entender, ¿no? Promesas de vida eterna, promesas de salvación, promesas de propósitos. Y Dios empieza a manifestar, ¿no?, sobre la vida de Pedro situaciones. En Mateo 10:2, si lo pueden buscar. Amén.
más rápido que los bomberos. Los nombres, bueno, volvemos otra vez a medio a parafrasear. Los nombres de los 12 apóstoles eran estos. Fíjense un detalle no menor. El primero que pone a Simón, a Pedro, ¿no? Andrés, su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo. Un detalle no menor. Evidentemente, Jesús tenía un plan con su vida, como lo tiene con la mía, como lo tiene con cada una de las vidas que está acá. Y acá creo que es donde Dios empieza a formar nuestro carácter en Cristo, en Jesús. Dios mismo nos empieza a no solo que sea una emoción, a no solo voy a barrer la iglesia, sino a comprometernos, ¿no? Un poco más adelante, el caminar de Pedro, ¿no? En Mateo, bien digo, 14, 28. Amén. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Jesús acaba de venir de una multiplicación de alimentos, una multiplicación de recursos, de donde había visto la gloria de Dios manifestarse, Pedro, sus discípulos. Pero sube en una barca y empieza a ser moldeado, yo creo, en ese momento el carácter de Pedro, porque los discípulos estaban en la barca, Jesús estaba en la orilla, en un momento se le aparece caminando Jesús, todos ellos desesperados, un fantasma, todos veían. Jesús le responde: tengan paz, soy yo. Y Pedro, como yo, cabeza dura, incrédulo, y Pedro le dice: Maestro, si eres tú, manda que camine sobre el agua. Jesús le dice: vení. Y ahí es donde creo que el cristiano, yo me pongo de ejemplo, es a donde se empieza a tornar la vida cristiana se empieza a poner, no difícil, pero emocionante. Lo llama, él se baja de la barca, empieza a caminar. Y a eso es lo primero que quiero establecer, ¿no?, en esta noche. Dios siempre nos llama y Él siempre nos invita a que bajemos de la barca y a que caminemos. Ese caminar son en los lugares imposibles. ¿Quién camina sobre el agua? Yo miraba mi vida pasada por este tiempo, ¿no? Había aceptado a Jesús, muchas promesas de Dios. Acá dice: lo haré pescadores de hombres, pero la Biblia está llena de promesas. Muchas de ellas condicionadas, pero no condicionadas por Dios, sino condicionadas por nosotros. No alcanzamos cosas justamente por esa incredulidad, ¿no?, y esa falta de obediencia. Pero bueno, les decía que me había identificado en un momento de un simple congregante que levantaba la mano, lloraba. No podía entender yo, porque la verdad que esa era obra del Espíritu. Y yo se los puedo decir, en ese momento decía, no sé, entró una basura en el ojo. Pero el Espíritu Santo estaba trabajando en mi vida. Y bueno, vinieron desafíos. Dios me empezó a pedir cosas. Es algo que lo podría compartir José Luis, porque él fue
muchas veces o algunas veces la persona que Dios me mandó a hacer algo y a decir algo, Dios empezó a usar mi vida. En un momento me vi bendije muchas veces a personas, pero me vi Dios mandándome a hacer cosas que yo, la verdad, no las entendí hasta el día de hoy, ¿no? Hoy sí las entiendo, pero en ese momento eran cosas ilógicas. Y mi vida empezó a tomar un giro. Me acuerdo de ese primer tiempo, ¿no? Día Dios me manda con algo loco, a hablar con José Luis por algo. Y nosotros congregábamos, yo lo conocía a José Luis en la iglesia Buenas Nuevas, donde habían 2 pastores, estaba Carlos y estaba José Luis. Y aquel peladito que anda por allá atrás me dijo: macho, las ovejas escuchan la voz del pastor y lo siguen. Fíjate quién es, buscá. Eso es algo para tener en cuenta, que si la persona que Dios usa hoy, en este caso José Luis, o el que esté acá, porque la verdad que Dios se vale de cualquiera, no solo de José Luis, viene ese plan de Dios, ¿no? Y ese plan de pastorearnos, ¿no? Bueno, yo la verdad que habían 2 pastores y yo escuchaba a uno. Dios empezó a mover mi vida a hacer cosas. Y voy a empezar a apurarme porque me van a bajar acá. Ese tiempo, me acuerdo que fui con una palabra a José Luis y tomé una acción que Dios me mandó a hacer. Bueno, en el lugar donde estaban no estaba funcionando, vamos a ponerlo ahí. La iglesia había tenido un cimbronazo y yo fui con una palabra y una acción y me dice: José Luis, tengo algo que contarte. Como a 2 semanas, ¿no?, de eso. Y me invita a esa aventura. Él salía de una iglesia a pastorear, ¿no?, solo. Y ahí me vi metido, hermanos. Si ustedes entendieran la lucha que tenía yo, porque no entendía nada, absolutamente nada. Que Dios use mi vida, que Dios me use para empujar a otra persona. Bueno, en un momento me vi alquilando un club, me vi con un grupo de los que están acá, haciendo lo que Dios quería, ¿no?, cumpliendo ese plan. Pero en ese tiempo no solo estaba obrando el plan de Dios, sino que Satanás también tenía preparado algo. Cuando tiene a alguien, él no lo quiere perder. Y se acuerdan que yo les decía que tenía pensamientos de muerte y algo que quiero resaltar, ¿no?, nosotros que somos cristianos, que tenemos autoridad. Mucho cuidado cuando nosotros hablamos cosas, porque yo en un momento dije: no quiero vivir más, esta vida no tiene sentido. Pero me vi sin ni una respuesta a mi situación y Satanás usó eso. En un momento me vi, había aceptado a Cristo, estaba, creo, siendo direccionado, pero tenía un vacío que no se había llenado todavía. Y ahora les voy a contar por qué, pero ese momento me encontré tan angustiado y Satanás no perdió esa oportunidad de lo que yo había dicho, cumplirlo.
Y un día estaba en mi oficina, en el taller, ya me había ido de mi casa. Lo que tenía como negocio era un desastre. Yo ya había aceptado a Cristo, estaba caminando, pero en un momento volvió ese desánimo. Y me encontré un día con la Biblia, que está allá porque allá está, que tiene la letra chiquitita. Tenía la Biblia a un lado, mi computadora, que me regalaron, con el Evangelio andando. Mi computadora está la mayoría de las veces funcionando en el taller con alguna palabra. Pero del otro lado tenía un revólver. En ese momento se me acabó todo lo que yo quería para mi vida, ¿no? Tuve pensamientos de muerte, estuve con un revólver en la mano y dije mi vida no tiene sentido. Si estoy o no estoy yo, desaparezco de este mundo. Y ahí escuché, por primera vez creo, esa voz engañosa en mi mente, ¿no? Dice, si vos te criaste solo, tenés tantas cosas. Y yo pensaba, y mis hijos, si vos te criaste solo, tus hijos se van a criar solos. Pero para la gloria de Dios estoy acá. Hoy puedo compartir con ustedes. Y bueno, entramos y ya estamos con el tiempo jugado, ¿no? Y ya estamos de salida. Lo vamos a resumir porque si no nos vamos a quedar acá. Dios me había direccionado, estaba Jesús acá en un momento, en Mateo 16:13, le dice Jesús a Pedro, le hacían unas preguntas, ¿quién era? ¿Quién decían que era Jesús? Y Pedro le dice, ciertamente eres el Cristo. Un poco más adelante, miren cómo es la astucia de Satanás, ¿no? Jesús ora por él, en Mateo 22:31. Más adelante entramos en ese plan en donde empezamos a ir para abajo, empezamos a dudar, empezamos quizás a ser desobedientes. En una oportunidad, Jesús, antes de ser entregado, la traición, Judas, en un arrebato como nosotros cristianos, por ahí no nos detenemos a ordenar y actuamos. Acá dice que cuando lo van a arrestar, Pedro saca su espada y le corta la oreja a uno de los soldados. Pero un poco más adelante empezamos como muchos que quizás nos corremos. Yo no llegué ahí, pero como Pedro empezamos a negar a Jesús. Mateo 26:69 nos dice que Pedro, cuando Jesús fue entregado, ya Judas lo había entregado, Pedro ya había banquiñado y Pedro, como muchos de nosotros, empezamos a negar a Jesús. Creo que no hay nada más claro que la vida de Pedro para reflejarnos, ¿no? Quizás cuando tenemos
cosas que queríamos y no están más, y queremos que Jesús las haga y no, porque Dios tiene un plan. Y un poco más adelante, Jesús es llevado a la cruz. Jesús entrega su vida, toma autoridad sobre el mundo espiritual, vence a Satanás porque Él fue vencido en esa cruz. Satanás no tiene ni arte ni parte con ninguno de ustedes ni conmigo. Tenemos que entenderlo, conocerlo y empezar a vivirlo. No hay otra manera que ser procesados. El proceso a mí me dio autoridad. Todo eso que había pasado en una vida perdida con Jesús y llevando a cabo lo que Él quería, mi vida no solo fue restaurada, sino que empecé a cumplir el propósito de Dios. En un momento, y vamos un poco más rápido, pero estábamos en un club. Dios me pide armar una iglesia. Yo armé 2 iglesias. Y me pongo siempre en primer lugar. Dios permitió que esté en 2 lugares. En ese caminar y en esa obediencia y en ese caminar con Jesús, un día fui a apoyar una obra a Santiago del Estero. Creía que era apoyar una obra. Sí, hice la obra, pero me casé con Roxana. Pastoreaba sola una iglesia en Santiago del Estero. Miren si Dios no tiene un plan. Se me acorta el tiempo porque hay mucha tela para cortar con esto, pero en un momento Dios empezó a transformar mi vida, a llevarme al propósito. Humanamente yo no solo con recursos hubiera llegado a estar acá. No solo con recursos había podido parar una iglesia, 2 iglesias. Fui a Santiago, había una iglesia con una parecita, con muchos proyectos pero sin recursos. Y mire cómo son esos planes de Dios, ¿no? En un momento me vi armando iglesia. Todo esto lo armamos en el taller, en mi taller. Armar una iglesia como esta, pero en Santiago del Estero. Miren si Dios no habla y no da dirección. Pero tenemos que pasar por ese proceso, pasar por la cruz, pasar como Pedro por diferentes situaciones. En un momento le hizo caminar por el mar. En otro momento lo puso en ridículo quizás. Yo lo viví. Porque cuando le corta la oreja, créanme que Jesús no lo aplaudió. No había entendido nada, Pedro, como muchos de nosotros a veces no entendemos nada. Que Dios sí tiene un plan y Él quiere que se cumpla, pero a su manera, no a la nuestra. Terminé Santiago del Estero armando una iglesia acá. Créanme, y hay una parte acá que quería exponer, pero bueno, se nos acorta el tiempo. Pero Dios quiere usar tu vida, mi vida, y en ese proceso de ser moldeados, Él entra en nuestro pasado. Él sana nuestros corazones si nosotros le damos permiso. Muchas veces la falta de perdón nos da acceso a lo que Dios tiene para nuestra vida. Muchas veces el egoísmo no deja que usemos nuestros recursos para el reino. 2 iglesias me permitió amar y creo que puedo seguir, porque lo que me pide yo soy direccionado, lo hago, por eso estoy acá. Pero vuelvo a la vida de Pedro y como muchos de ustedes quizá han fracasado, yo he fracasado en muchas áreas. Jesús no pierde la mirada en nosotros. En un momento Jesús le dice, de cierto me negarás 3 veces. Él estaba en esa cruz, lo niega a Jesús. Pero Jesús nunca perdió el plan, porque el plan era de Dios.
Y en un momento Jesús está en Juan 21:15. Jesús lo va a buscar. Pedro, cuando vio que todo lo que había hecho era un desastre, que con la autoridad, que con todo lo que había adquirido, no había llegado a conocerlo, a Jesús. No sé si pusimos el título, pero yo le puse aceptado o conocido. Muchos aceptamos a Jesús, pero poco nos animamos a conocer lo que Jesús quiere con nuestras vidas. En un momento Jesús lo va a buscar a Pedro. Pedro, cuando fracasó, y muchos de nosotros cuando fracasamos volvemos atrás a donde estaba. Él era pescador, pescando Pedro. Dios lo seguía buscando. Jesús ya había muerto. Resucita y le va a buscar. Y si me puedes poner el texto de Juan 21:15. Amén. Ya está, y yo estoy mirando para allá. Cuando hubo comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: apacienta mis corderos. Qué difícil, ¿no? Cuando muchos de nosotros fracasamos y Dios nos vuelve a buscar ahí en el chiquero. Digo, el chiquero, ¿a dónde estábamos? Muchas veces estábamos en lugares malos. Creo que todos estábamos en lugares malos. Y Él nos llama y nos dice: ¿me amas? Y creo que ese es el punto de quiebre de Pedro, ¿no? 3 veces le pregunta: Jesús, ¿me amas? Apacienta mi cordero. En otra oportunidad dice: apacienta mis ovejas. Imagínese que Pedro le respondió 2 veces y la tercera vez: si sabes, vos lo sabes todo. Y ese es Jesús, el que conoce todo. Y Él tiene un plan, como con Pedro, con su vida. Dios tiene un plan. Y Él nos sigue buscando en lugares malos. Nos sigue necesitando. No porque tengamos cosas, sino porque el reino de Dios lo hacemos nosotros. Nosotros formamos el reino. Somos parte del cuerpo de Jesús. Y ya estamos jugados con el tiempo, pero yo les hago una pregunta hoy. ¿Cuál es la situación en la que te llevó o nos lleva a negar el plan de Dios? ¿Es la falta de perdón? Yo tuve que aprender a perdonar porque fui maltratado. La vida me maltrató en muchas áreas. Pero Jesús te llama y Él quiere que pongas tu vida en sus manos y que esa situación que te pesa hoy, que te detiene, puede ser la iglesia que te detenga, porque no te sentís cómodo, porque ves cosas que para vos no te gustan. Puede ser, como decía, falta de perdón, quizá una separación, un cónyuge, un patrón. ¿Qué situación es la que no lográs pasar? Dios sigue llamando. Dios tiene un plan y en esta noche te dice, como a Pedro, como a mí: ¿me amas?
cumplí lo que yo te estoy hablando. La palabra de Dios no cambió, no cambia, sigue siendo la misma. Pero nosotros para entrar a ese plan tenemos que soltar todo eso que pasó en nuestra niñez, todo aquello que pasó en nuestra juventud. Tenemos que sanar nuestro egoísmo, nuestra avaricia. Jesús dice, donde está su tesoro, ahí está su corazón. Muchas veces nos quedamos agarrados de esto. Esto es un tiempo. Todo lo que yo puedo tener es pasajero, pero el reino de Dios es para siempre. El plan de Dios es para siempre. Así que los invito, mientras que adoramos, a ponernos de pie. Amén. Amén. Yo quiero que, así como Pedro, ¿no? Cuando Jesús lo fue a buscar, le dice, tú lo sabes todo. Yo los invito a aquellos que sienten que están estancados, que están quizás con un sentimiento de estar fuera del propósito de Dios, que puedan pasar aquí adelante para orar. Dios quiere establecer su reino en cada vida. Quizás pasaste, como decía en la niñez, quizás pasaste muchas cosas malas que hoy no has podido solucionar y querés sanarlas, querés cumplir el plan de Dios y de repente te sentís frenado. Yo los invito a que pasen, porque Dios sigue diciendo, ¿me amas? Está el propósito para cumplir. Amén. Amén. Sí, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Todos aquellos, sí, Señor, que tengan esa necesidad, Padre amado. Aleluya, sí, Señor. Aleluya, sí, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo.